Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. No se deben utilizar los ahorros de pensiones para resolver los problemas fiscales. Todo esto lo que busca esta propuesta no oficial de alguna manera es crear un negocio redondo para el gobierno. Esta propuesta que se ha hecho es prácticamente un robo el que se le quiere hacer a los trabajadores, mientras que también la parte política, especialmente el FBLN, sostiene que lo que se busca con la reforma es llevarle fondos al Estado. Hago hincapié en señalar esta titularidad porque esos son parte de todos los puntos y contrapuntos que se han manejado en este debate, ¿verdad? ¿Cuál de todos de ellos de alguna manera apunta a que verdaderamente se esté llevando a cabo? Bueno, esas son las conclusiones a las que tiene que llegar usted esta mañana con nuestros invitados. María Elena Rivera, coordinadora de políticas públicas de Fundaúco, y también Roberto Rubio, presidente de Fundes. A ver, Roberto, te había dejado con la palabra para que de alguna manera, si lográramos interpretar este aspecto que tiene que ver con la necesidad fiscal en el país. El gobierno no puede de alguna manera, y eso independientemente si fuera este gobierno o cualquier otro gobierno, ya no puede seguir de alguna manera quebrándose la cabeza cómo hacer pagar para poder de alguna manera honrar las pensiones que oscilan alrededor de 400, casi 600 millones de dólares, ¿no? Mire, que el problema, hay que verlo más global, es que el gobierno tiene problemas para pagar no solo pensiones, sino para pagar a proveedores, para pagar sus compromisos financieros. O sea, hay una situación fiscal en el país en general que dificulta pagar los compromisos. Dentro de estos está pensiones, es uno, pero no podemos decir de que no se puede pagar. Pero es el hoyo más grande fiscalmente hablando. No, tenés el problema, por ejemplo, solo en intereses de deuda, ya están llegando a los 700 millones en intereses, nada más, que tenés que estar pagando año con año. Bueno, ¿cuánto tenés de deuda de proveedores? 200, 300 millones. O sea, hay... ¿Cuánto tenés de deuda de compromisos que tenés que dar para pagar salarios? O sea, hay una serie de compromisos, entonces las pensiones indudablemente pagar 400 y tantos millones, pero es un compromiso del gobierno como es un compromiso pagar los intereses, ¿no? Entonces, no puedes echarle la culpa solo a las pensiones, ¿no?, por el hueco fiscal o por la presión fiscal, no, sino que es un problema más de conjunto. El problema es que no hemos hecho una reforma fiscal integral que realmente lleve a darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Y cuando no hay sostenibilidad a las finanzas públicas, pues entonces el sistema de pensiones está en riesgo también. Tiembla todo, ¿no? Sí. Hay que verlo de esa manera. O sea, tenemos tiempo. Yo lo que no entiendo es el apuro. Ya, o sea, ¿por qué ya tenemos que resolver el esquema de funcionamiento? Y es donde vienen justamente las dudas de si eso se está haciendo. Este apuro obedece justamente al apuro de resolver el tema fiscal y no el tema de pensiones. A ver, hay que destacar, y lo hablábamos hace unos minutos extra cámaras, el único que ha dado detalles de forma pública sobre esta propuesta que de alguna manera se estaría preparando ha sido el ministro de Hacienda. Sin embargo, escuchamos decir la vez anterior al secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, que en ese sentido no hay nada firme y que de alguna manera la Secretaría Técnica es la única que está autorizada para hablar sobre este tema. Solo un poco haciendo hincapié en ello, ¿no? Porque por eso yo hacía la reflexión, ¿no será que estamos entretenidos o patinando en un tema cuando sabemos que en el país hay un problema más fuerte que tiene que ver con el tema del entendimiento político, el diálogo político, el tema de la inseguridad, el crecimiento económico, en fin, de tantas cosas que estamos, desde luego, rodeados lamentablemente como país? Es que cuando tú no haces las cosas como creemos que deberían de hacerse, pues no te quejes después de que la gente reaccione o parte de la opinión pública reaccione de la manera como está reaccionando, que es con desconfianza. Es decir, cuando tú no haces las cosas con claridad, entregas un poquito, ¿no? Y dices, no, primero no cuentas nada, después entregas una primera versión y aparece otra segunda versión donde no aparecían los pensionados que ya están, ¿no?, pensionados, no aparecía que se aumentaba la cotización. Entonces, este tipo de cosas, como te digo, genera desconfianza, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que pareciera bastante suspicaz.
¿Será que con esta propuesta de alguna manera se estaría realmente, en palabras salvadoreñas, robando el dinero de los trabajadores? Podría ser sí, y siempre y cuando, si tú vienes y dices, o sea, que voy a venir y voy a agarrar tus ahorros, y yo no creo los mecanismos actuales para pagarte a futuro. O sea, si yo no soy irresponsable de no tener el dinero para pagar lo que voy a prometer, entonces obviamente a futuros no te van a pagar. Y esa es justamente la desconfianza. Porque el independiente, como dice Marlena también, no quiere cotizar. No, por un lado porque le toca pagar todo, pero por otro dice, bueno, ¿yo por qué no voy a dar este dinero? Porque yo no confío, nada, porque de repente ahora, lo de la cuenta individual ciertamente es más seguro, aunque la rentabilidad es baja, es decir, el que está en el sistema puro actual privado, ese sistema de alguna manera, desde el punto de vista así estrictamente financiero de ingreso y gasto, te funciona, ¿no? Porque el dinero que tú metes, ¿no? Pues es el que vas a recibir, ¿no? Los riesgos de estos sistemas son cuando de repente tú te metes, como ha pasado en otras partes, en Estados Unidos, que de repente invierte ese sector privado tus fondos en inversiones de alto riesgo y pierdes, entonces, claro, va. ¿Y pero ese fondo es más transparente, es más puro que el de reparto, a tu criterio? Es que depende, yo creo que los mecanismos que pongas, pero desde el punto de vista de ingresos-gastos, este sistema es más claro, es más sólido, pero te da menos. Decir, sí, porque llevas una cuenta y te están diciendo cuánto tú llevas. Pero ¿no? El problema que ahí tienes es la rentabilidad de ese fondo, que es más baja, ¿no? Porque si... Por la administración, 3%. Por lo que no es baja porque, primero por el esquema, porque, que si a María Elena te están pagando, o sea, tu ahorro, que tú lo podías tener en el banco, que te puede dar un 3 o un 4%, digamos, ¿no? O lo quieres invertir en un título para que te pueda dar el 6%, lo tienes al 1%, ¿no? Entonces ahí, si realmente te están, como es obligado, pues, mire, si a mí me dan la libertad, yo no lo voy a dejar aquí, lo voy a meter a ganar más. De alguna manera, has perdido, ¿no? Has perdido dinero. Entonces, la gente que está y que tiene su cuenta individual, en este sentido sí está perdiendo, ¿no? Ahora, si tú rentabilizas, puedes aumentar. Y hay unos cálculos que creo que ha hecho Safondos que te dicen, mire, si a ti te pagaran el 6%, tu cotización, tu tasa de reemplazo, que se llama, es decir, lo que tú vas a recibir como porcentaje de tu salario, pues no va a ser el 30, 40 que puedes tener ahora, sino que se te va a subir posiblemente al 50, 60, como tiene los optados que vienen del sector público, ¿no? El esquema, digo, te puede funcionar, ¿verdad? Pero cuando va al público, ese es el problema, porque como ya desaparece, esa es tu libretita, ¿no? Y estás contra promesa del sector público, un sector público donde la gente pues le tiene desconfianza, ¿no? Entonces ahí es donde se puede prestar digamos, a que haya reacciones de lo que te dijo de la gente y dicen, mire, es que yo no confío en el sector público, y qué tal si el sector público quiebra, y qué tal si después no me pueden pagar, porque además esto cae en la esfera política, después va a venir otro gobierno y nos va a cambiar las reglas, entonces como no hay certidumbre sobre esos sistemas, y ese es el problema, que aquí en este país, justamente por esa volatilidad política que tenemos, y por esa incapacidad política de tener segmentos en la política pública, es que, digamos, la gente desconfía, ¿no? A ver, ¿habría un problema si construimos una figura de administración mixta, como en algún momento se mantiene en esto? Bueno, hay que tener en cuenta los retos y desafíos que tiene actualmente el sistema, y como ya mencionamos, muy probablemente este esquema de administración pública-privada puede ayudar a resolver los retos, pero hay que también tener una discusión de los parámetros que está estableciendo actualmente el sistema. Nuevamente, en tema de cobertura, incluso los cotizantes activos no alcanzan a completar los 25 años continuos o discontinuos que exige el sistema de ahorro para pensiones y el sistema público de pensiones para poder tener el derecho a una pensión. Y este tipo de discusión de estos parámetros que sabemos que están también afectando a la población no se está teniendo, y no dependen tanto del tipo de administración,
Sí, están relacionados, pero ya como decía el doctor Rubio, depende también de los mecanismos y la transparencia con que se establezcan estos mecanismos para garantizar una pensión y mejores condiciones a los trabajadores. Pero de por sí la introducción simplemente de un cambio de administración o de un cambio de esquema no va a garantizar que se solventen todos los problemas y desafíos que actualmente está teniendo el sistema. Los defensores llamémosle, de la propuesta de la que estamos hablando esta mañana, en algún momento sostienen también de que aquellos que se oponen a establecer un sistema de administración mixto son aquellos que están cuidándole el redondo negocio, el negocio redondo que lograron capitalizar las administradoras de fondos de pensiones a partir de la reforma del 98. ¿Qué piensan ustedes alrededor de ese planteamiento? Yo considero que no hay que cerrarse a analizar todos los tipos de opciones posibles que tenemos. Y también, como ya mencionaba el doctor Rubio, no es, sí, es urgente, pero en una parte porque se necesita tener el dinero para pagar a los pensionados del sistema anterior. Sin embargo, sí hay tiempo para poder hacer una discusión, un diálogo y un diagnóstico adecuado que nos permita tomar las mejores soluciones para hacer las reformas al sistema. Estamos ahorita en una etapa de bono demográfico, sí, con una mayoría de la población en edad. ¿Todavía no hay una propuesta después de saber que desde hace 6 años se viene hablando sobre este tema? No hay ¿Tenemos una propuesta concreta que nos diga realmente sobre esta base tenemos que irnos? Bueno, desde la sociedad civil hemos hecho varias propuestas de medidas que pueden implementarse y también de procesos que pueden llevarse a cabo para tener este diálogo social necesario. ¿Y qué alcance ha tenido eso, María Elena? ¿Ha sido bien asimilada por los gobiernos, los dos últimos que se han visto más apretados con este problema? Bueno, hay quienes dicen que la administración Saca fue mucho más, llamémosle, no sé cómo utilizar el término, pero fue un poquito más inteligente en saber manejar, creó un fideicomiso, en fin, otras figuras que de alguna manera le dieron un pequeño respiro a este tema. Se han presentado los diversos estudios y las diversas propuestas, sin embargo, como no conocemos todavía un documento que haya surgido del gobierno con su propuesta, no sabemos si se ha tomado en cuenta o no. ¿Qué tiene que prevalecer por el bien de todos, ¿no? Y especialmente de la clase cotizante? Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, debe ser una reforma integral que garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema, que es muy importante porque es casi la base, pero también los principios de seguridad social, de suficiencia de las pensiones, de equidad, que no se reproduzcan muchas de las brechas que hay en el mercado laboral, sino que el sistema, si bien no lo va a solucionar todo, pero que contribuya a disminuir estas diferencias que existen entre los diferentes tipos de trabajadores. Descartamos un sistema de administración mixto que me dé la opción como trabajador para ver dónde me voy a ir. ¿Dónde me conviene viajar? Aclarar también, un sistema mixto no implica que un trabajador pueda decidir a dónde va a ir. Este es un sistema paralelo. El mixto obliga a cotizar tanto en el pilar de capitalización individual, que es como el actual de las AFP, y en el pilar de reparto, pero no tiene opción. Y obligadamente, como se hizo en aquel entonces con el hecho de que los de 36 años abajo se quedaran con... pasaran a las administraciones y los de 36 años hacia arriba se mantuvieran en el de reparto. Así tendría que ser una figura como hoy. El sistema mixto consiste en que... No lo puede dejar a libre albedrío. No, en que precisamente uno tiene que cotizar en los dos y recibe una pensión básica del pilar de reparto o del pilar de fondo común y una pensión complementaria del pilar de capitalización individual que funciona como actualmente está funcionando el sistema de ahorro para pensiones. Pero no es a elección del cotizante a dónde va a cotizar, ¿verdad? Sino que un grupo de trabajadores cotizan los dos. Hay modalidades que dependiendo de los ingresos sí se les obliga a estar solamente en uno de los pilares, pero a partir de un determinado monto tienen que cotizar en los dos. Los sistemas en los que uno puede elegir entre un sistema de reparto, que generalmente es cotización no definida, se puede ir incrementando el tiempo, pero beneficios sí definidos, y un pilar de capitalización individual como el que tenemos ahorita, son los sistemas paralelos, en donde sí se deja a libre elección del trabajador en cuál de los dos
quiere cotizar. A ver, entonces, pero no es independientemente de qué camino agarremos, ¿estaría satanizando cualquier tipo de conclusión a la que de administración? O nos estamos de alguna manera ahogando en un vaso con agua? No sé, me explico en lo siguiente. ¿Será que debemos ponerlo de acuerdo primero para saber hacia dónde vamos antes de poder decir qué tipo de administración queremos? Entiendo que eso es lo que... Es que lo que hay que tomar en cuenta es cuáles son las medidas más inmediatas que puedes hacer. ¿Y cuáles pueden ser, Roberto, a tu criterio, así puntualmente para que la entendamos puntualmente, mejor? algo que puedes hacer es darle un poco más de rentabilidad a las pensiones, ¿no? Quitándole el 3 de un punto de comisión, sí, por ejemplo, claro, administrador. claro. ¿Podría ser un camino? Ese puede ser un camino, claro. Eso representa mayor presión fiscal al gobierno. Pero eso también a fondos no lo acepta, porque no es un problema de administración. De gastos de administración. Sí lo acepto, al contrario. Es decir, el hecho que tú estés obligado a que el 45% de ese fondo lo tengas solamente recibiendo el 1%, ¿no? Es decir, esta es una forma de ayudarle a los que se pensionan, sí, ¿no? Pero como siempre la moneda tiene dos caras, la otra cara es que también fiscalmente tú estás, digamos, con mayor dificultad porque tienes que, a los sectores optados, por decir así, les tienes que pagar posiblemente más porque su rentabilidad va a subir, le tiene que pagar más. El gobierno, los compromisos le van a subir, ¿no? Entonces, las medidas que tienes que tomar tienen que ver, es decir, con que tú puedas, por un lado, darle esa rentabilidad, pero la responsabilidad del gobierno es solventar sus problemas también de presión fiscal. Eso posiblemente no es algo tan inmediato, pero tiene que ver con incrementar, o sea, algunas maneras de incentivar para que los independientes, por ejemplo, coticen, porque uno de los problemas del sistema, de cualquier sistema, es que con un 25% de la población cotizando, y que dentro de eso no todos son permanentes, cualquier sistema no es viable, es decir, no es rentable, ¿no? O no es viable o no es rentable, ¿no? Entonces, estas reformas que tienen que ver a veces, tú puedes ver posiblemente también aumentar la cotización, como dice la segunda versión, del 13 al 15. Pero si usted aumenta la cotización, aumenta la confianza, porque si a mí me van a quitar 2 puntos más de mi ahorro, pues yo lo voy a hacer y yo no me voy a quejar si yo sé que me lo van a administrar bien, ¿no? Pero esta es una medida que puedes tomar, ¿no?, de aumentar la cotización, pero al mismo tiempo toma otras medidas que te den ciertas garantías de que tu dinero no esté jugando, no estés mandando mensajes que vas a hacer esto y que no sabes y que todavía, mira, no es completa, ¿verdad? Y que solo enseño un poquito o sea, lo que genera es más, y eso es lo que tal vez el gobierno no entiende. No sé si genera más de confianza con todo esto. No sé si me voy a ir por la tangente, pero esto tiene que ver muchísimo con otras medidas como las que se han mencionado en este debate, que es, por ejemplo, el tema de la austeridad del gobierno, porque hay que verlo en función de cómo se capitaliza. El problema y la tesis que sostiene, en este caso, el partido en gobierno la pregunta es cómo llevarle dinero al Estado. Bueno, es que ahí viene justamente el tema de austeridad, el tema de cómo al sector informal lo formalizamos ese sector. Si tú tuvieras otras fuentes, una reforma fiscal integral, que eso pasa por acuerdos políticos, que ese es el punto, pasa por acuerdos políticos. Si tú no tuvieras, digamos, esa presión que se tiene ahora, porque yo entiendo que el ministro de Hacienda, su responsabilidad, así lo está entendiendo, es, mire, yo soy aquí el pagador, sí, entonces no tengo dinero y anda buscando de dónde saca. Entonces no es malo o no se falla en pensar en algún momento de que todo esto tiene que ver con un problema fiscal de país. Si el gobierno estuviera solvente fiscalmente hablando, seguramente no estaríamos hablando de mejoraría el sistema. Es que si tú quieres dar determinados beneficios para que el sistema funcione, que tenga más cobertura o tenga una cobertura universal, pues mira, busca de dónde lo vas a pagar. No sé si fue en Uruguay o que dijeron, ok, usted quiere tener un buen sistema de pensiones que funcione, pues entonces mire, le voy a subir 6 puntos al IVA y ese dinero lo voy a ocupar para pagar esas pensiones. Pero fue un acuerdo de la sociedad, de los partidos, para decir, ok, vamos a hacer este sacrificio, ¿no? Vamos a pagar más nuestro consumo, ¿no? Vamos a subir el IVA, pero de ese dinero lo vamos a meter
al sistema, porque entre todos nos vamos a ver beneficiados cuando nos retiremos. Pero eso requiere un sistema de confianza, Ernesto, nuevamente. ¿No? Porque yo puedo hacer eso, yo puedo incrementar, mira, aquí incrementas el IVA, un punto, y aquí te arma un relajo, sí, es decir, claro. porque la gente dice, no, ¿y para qué voy a poner el 1 si aquí no tengo confianza que me lo van a usar bien? María Elena. También ese tipo Me de... desperté un poco para opinar sobre, porque esos son los puntos medulares que están ahí. No, pero independientemente de la parte fiscal, como ya mencionamos, el sistema no está respondiendo adecuadamente a todo el mercado laboral, por lo tanto, sí, independientemente de hay un problema en la parte fiscal que sabemos que está bien interrelacionado y que afecta directamente, es necesario tener este debate en el sistema de pensiones para hacer las reformas medidas pertinentes. Hay quienes sostienen también, no sé si se le escucha a Ricardo Perdomo decir de que también debería de haber un incentivo o promoción hacia el ahorro de parte del administrador, y no existe en el país. No hay una promoción, no hay por consecuencia, aquí cada quien hagamos fiesta con lo que tengamos. No hay una cultura sin recordar de que tenemos un día que llegar, si Dios lo permite, pues a un estado de juventud, la última. No hay una cultura de ahorro ni educación previsional, y esto debe de trabajarse desde los más jóvenes que están por ingresar al mercado laboral. Muchos de los jóvenes son los que tienen menos acceso a seguridad social y muchas veces por decisión propia, porque prefieren el consumo presente en lugar de destinar una parte de sus ingresos a ahorro que les permita tener una pensión en el futuro. Por lo tanto, son temas que deben de trabajarse y que no se suscriben únicamente al sistema de pensiones, sino que pasan por un esfuerzo mucho más integral y de sociedad, que debe de incorporarse este tipo de medidas de educación previsional desde quienes están ya por salir del sistema educativo a incorporarse al mercado laboral. No solo es responsabilidad de las administradoras de pensiones, sino que considero que es una responsabilidad más global y de sociedad que permita crear esta conciencia y crear esta necesidad de la importancia de los ahorros para el futuro. Y bueno, no solo para el futuro, sino una cultura de ahorros que permita ayudar más a la población. Ahora, esto de alguna manera es preocupante si así fuera. Las AFPs calculan que hay alrededor de 160.000 optados dentro del sistema de ahorro previsional. Esta gente, según lo expresa René Novelino, director de Asafondos, es gente que recibía pensiones de 600 y que podría bajarle a 200. A cualquiera esto le da miedo, ¿no? Si esto fuera así. ¿Y es esto lo que se estaría, de eso estamos hablando? Bueno, hay varias medidas, ¿verdad?, que se han implementado después de la reforma estructural que se hizo en el 98, que garantizaron, por ejemplo, el decreto 1217 y el decreto 100, que lo que hicieron fue homologar la pensión que les hubiera correspondido si ellos hubieran permanecido en el sistema público de pensiones con la pensión que iban a recibir en el sistema de ahorro para pensiones. Esto tuvo impactos bastante grandes también en la parte fiscal, aumentando las obligaciones del gobierno en cuanto al pago de pensiones. Entonces, a estas personas se les garantizó de manera vitalicia esta pensión. No están sujetos a la misma normativa que están los cotizantes al sistema de ahorro para pensiones y una población de optados también que van a recibir una determinada renta programada mientras tengan dinero en su cuenta individual de ahorro para pensiones, pero cuando se acabe esta cuenta individual de ahorro para pensiones van a recibir nada más la pensión mínima, que es la garantía estatal, que es la actualmente de $207, ¿verdad?, que se incrementó en el periodo anterior. Sin embargo, al respecto de esto también hemos señalado que es necesario que hayan mecanismos de ajuste automático y ya definido para que no sean estos incrementos abruptos y, ¿verdad?, también sin ningún respaldo. Se ha sugerido que pueden haber mecanismos que pueda irse aumentando esta pensión mínima de acuerdo a la inflación o de acuerdo al promedio de salarios que exista, cómo va moviéndose,
para también garantizar que esté en los parámetros adecuados y que no responda nada más a la voluntad de un momento subirla de un solo. Por lo tanto, si se eliminan estos decretos, a estas personas quedarían en las mismas condiciones que los cotizantes del sistema de ahorro para pensiones, ¿verdad? Porque ahorita, si bien es cierto, están teniendo una ventaja que se les otorgó con estos decretos, que les otorgó una pensión vitalicia en comparación con los otros que están sujetos a que van a recibir una determinada pensión hasta el momento que su cuenta individual de ahorro para pensiones lo permita y luego se le garantiza la pensión mínima de manera vitalicia. Marta Alfaro pregunta, y con esto me voy a ir a hacer la pausa comercial para que reflexionemos, es una buena pregunta también la que ella está haciendo. ¿Las plazas de jubilados trabajando la dieran a jóvenes desempleados ayudarían la crisis del sistema de pensiones? Es una pregunta que ella hace. Si las plazas de personas jubiladas trabajando se las dieran a jóvenes desempleados, ¿ayudaría en la crisis que tenemos actualmente del sistema de pensiones? Voy a una pausa comercial porque hay muchas preguntas también muy interesantes. Me encanta cuando usted participe, es muy importante que lo hagan, sobre todo porque nos ayuda también a descifrar mejor aquellos aspectos o nubarrones que a lo mejor circulan alrededor del tema que esta mañana nuevamente hemos puesto en perspectiva y que vamos a esperar que el gobierno de alguna manera siente una posición sobre este tema para poderla también hacerle el desglose pertinente. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. En el 98 creo que cambiaron las pensiones a privadas, de nacionales a privadas. Yo creo de que ahí hay que hacer un estudio más profundo. Creo que están en juego los ahorros de los que ya están pensionados y de los que a futuro se van a pensionar. Para uno de viejo que ya no puede ni ganarse la vida, ha sido una injusticia porque a los hombres no les piden permiso para quitarles cuando les va a descontar su trabajo, ¿verdad? Entre más ganan, más les quitan. Es una injusticia.